Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio de examen, en concreto, dentro de los exámenes del curso 2019-2020 que tenéis en Moodle, voy a resolver el examen parcial de ese año y en concreto voy a resolver el circuito número 3. El circuito número 3, que es este circuito que tenéis aquí. Entonces, lo voy a llevar a la pizarra digital, aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, bueno, es un circuito, pues que vale 2,75 puntos dentro de este examen parcial y que, nos presentan este circuito que veis aquí con un montón de componentes y lo que nos piden, si leéis el enunciado, es obtener la fuente de corriente real que sea equivalente a todo este circuito visto desde los puntos A y B. ¿Cómo hay que conseguir obtener esta fuente de corriente real? Bueno, pues aplicando lo que conocemos hasta ahora, agrupación y conversión de componentes, ¿vale? Ya sean resistencias, fuentes de tensión, fuentes de corriente, fuentes reales. Entonces lo que hemos de ir haciendo pues, es ir agrupando componentes hasta que lleguemos a una fuente de corriente real. Por tanto, nuestro objetivo final, bueno, voy a ponerlo con texto para que se vea mejor. Nuestro objetivo final va a ser obtener entre los puntos A y B una fuente de corriente real. Todo el mundo sabe lo que es una fuente de corriente real, ¿no? Deberíamos saberlo a estas alturas, ¿no? Una fuente de corriente real no es más que una fuente de corriente ideal que en paralelo tiene una resistencia. ¿Vale? Esto es una fuente de corriente real. Entonces aquí el reto está en determinar cuál es el valor de esta resistencia de la fuente de corriente real y cuál es el valor de corriente que tiene pues esta fuente, la fuente de corriente ideal que tiene pues esta fuente de corriente real que tenemos aquí. Bueno, pues hemos de determinar estos dos componentes. ¿Cómo vamos a conseguir llegar aquí a obtener solamente dos componentes? Pues lo que hemos de hacer es coger este circuito e ir aplicando asociación de componentes, resistencias serie, resistencias paralelo, fuentes de tensión en serie, fuentes de corriente en paralelo, conversión de fuentes de tensión real a fuente de corriente real, de fuente de corriente real a fuente de tensión real, hasta que consigamos dejar este circuito con estos dos componentes únicamente entre los puntos A y B. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que hemos de hacer es echarle un ojo al circuito y ver qué componentes tiene. Hay algunos que son muy sencillos de agrupar, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, R5 y R6. Estas dos resistencias, ¿cómo están? Todo el mundo lo ve, ¿no? Están en serie. Luego tenemos también R9, R10 y R11. Estas tres resistencias de aquí, ¿cómo están? Pues en serie también, ¿no? R7 y R8, que están en serie. ¿Qué más tenemos? R13 y R14, que están también en serie. Más resistencias que tenemos. Si os dais cuenta, tenemos R2, R3 que están en serie, pero también están en serie con R1 y también están en serie con R4, ¿no? Porque cuando tenemos varias resistencias así, esto lo podemos cambiar. R4 la podemos poner aquí, R1 aquí, entonces las fuentes las podemos cambiar de sitio, no podemos poner esta fuente aquí, lo que no podemos es cambiar las polaridades, pero cambiarlas de sitio dentro de esta rama las podemos cambiar. Lo que no podemos es pasar una resistencia a una fuente, atravesar un nudo. Esto nunca lo podemos hacer, ¿vale? Pero dentro de la misma rama sí que podemos cambiar los componentes de sitio. Entonces, estas cuatro resistencias están en serie entre sí, están colocadas una a continuación de la otra. Por tanto, lo que podemos hacer, bueno, pues en primer lugar es el serie de todos esos elementos. El serie de todos esos elementos. Entonces, vuelvo a pegar otra vez el circuito, lo pego el circuito por aquí. Bueno, voy a quitar el enunciado que ahora aquí ya, como estoy ya haciendo circuitos equivalentes, ya no aplica. Y bueno, voy a obtener un circuito equivalente donde lo que voy a hacer ya es representar las resistencias ya agrupadas en serie. Entonces, pues bueno, aquí empiezo por R13 y por R14, por ejemplo. Cuando hago el serie de dos resistencias, lo que tengo que hacer es quitar las dos, dejar solo una, que será la resistencia equivalente de las dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues donde estaba esta resistencia pongo un cable y esta otra resistencia ahora no es R14, sino que es una resistencia R equivalente, ¿vale? La llamamos como queráis, que tiene un valor de 3 ohmios más 3 ohmios, es decir, de 6 ohmios. Estupendo. Más agrupaciones serie. Bueno, pues aquí, ¿no? R8 con R7, quitamos una de las dos, a la otra le quitamos el nombre porque ya no es R7 y el valor porque ya no vale 5 ohmios.
donde estaba la otra resistencia, lo que hacemos es que ponemos un cable y el valor de esta resistencia pues será lo que valían las otras dos, ¿no? La suma 5 ohmios más 7 ohmios. Es decir, 5 ohmios más 7 ohmios, 12 ohmios. 12 ohmios. Muy bien, más resistencias en serie. Tenemos R9, R10 y R11, que hay que colocarlas en serie. Pues nada, lo que vamos a hacer es que borramos dos de ellas, pues borro por ejemplo R9, borro R11 y R10 ya la dejo, pero deja de ser R10, por tanto le quito el nombre y deja de valer 3 ohmios, le quito el valor. Y lo que voy a hacer ahora pues es unir uno por aquí con un cable, uno por aquí con otro cable, y esta resistencia ahora valdrá pues la suma de las tres, es decir, 1 ohmio más 3 ohmios más 3 ohmios, 7 ohmios. 1 más 3 más 3, lo indico por aquí, 7 ohmios. Estupendo. Venga, sigo simplificando. Tengo aquí R5 y R6, las agrupo en serie. Si R5 y R6 las agrupo en serie, quito una de las dos, la otra deja de ser ya la resistencia que era y de tener el valor que era. Donde estaba la resistencia que quito pongo un cable y en la otra resistencia lo que hago es que sumo, ¿no? 20 más 13, sumo 20 más 13 y tengo por aquí 33 ohmios. ¿Vale? 20 más 13, pues 33 ohmios. Más resistencias, voy a sumar ahora R3, R2, R1 y R4, todas ellas, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es dejar solo una. ¿A qué queráis? Pues yo que sé, dejo por ejemplo R1, por ejemplo, y el resto pues borro y pongo un cable, donde estaban las otras resistencias. Cuando agrupamos serie, ¿no? Hacemos esto. Venga, quitamos aquí esto, esta R1 ya no es R1, entonces le quito el nombre y le quito el valor, porque ya no vale 2 ohmios. Y lo que hago ahora, pues nada, es unir con un cable todos los huecos que me queden por aquí. Hueco, hueco, hueco. Y esta resistencia lo que hago es sumar lo que valían todas ellas, es decir, R3 que valía 3 ohmios, 3 más R2 que valía 4, más 4, más R1 que valía 2, más R4 que valía 2, más 2. Es decir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ohmios, que vale ahora esta resistencia serie que tengo aquí. Estupendo. Más agrupaciones que puedo hacer ahora. Venga, ya he agrupado las resistencias en serie. Más agrupaciones que puedo hacer ahora. Si os fijáis, aquí tengo tres fuentes de corriente. ¿Las veis? Tres fuentes de corriente. ¿Cómo están conectadas? Venga, pensadlo un momento. Parad el vídeo y pensadlo. Bueno, pues si lo habéis pensado ya, ¿vale? Estas tres fuentes de corriente podréis ver que claramente están conectadas en paralelo, ¿vale? Están conectadas las tres en paralelo. Fuentes de corriente en paralelo, podéis ver la parte del tema donde se dice cómo se agrupan. Lo que hay que hacer es sumar sus valores, ¿vale? Hay que dejar un sentido de la fuente resultante, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, y luego pues sumar sus valores. Que la fuente que dejamos como sentido hacia arriba, pues todas las fuentes que estén hacia arriba cogeremos el valor de corriente tal cual esté, y las que estén hacia abajo le cambiaremos el signo en esa suma. Venga, pues es lo que vamos a hacer aquí. Venga, pues copio el circuito, ¿vale? Por no borrar este. Copio el circuito y lo pongo de nuevo aquí. Lo pongo de nuevo aquí. Venga, y ahora lo que voy a hacer es agrupar estas tres fuentes de corriente que yo tenía aquí arriba, estas tres fuentes de corriente que están en paralelo. Lo vemos aquí claramente, están en paralelo, estas tres fuentes de corriente. Pues lo que tengo que hacer es, bueno, estas tres fuentes de corriente que están en paralelo, a ver, un poquito más grande esto, vale, estas tres fuentes de corriente, bueno, así que se ve, yo creo que ya se ve bastante bien. Estas tres fuentes de corriente que están en paralelo, cuando hacemos el paralelo de varios elementos, lo que hacemos es que quitamos toda la rama donde haya dos de las tres fuentes y la otra le cambiamos el valor, ¿vale? Entonces, voy a dejar, por ejemplo, I3, voy a considerar que la fuente resultante va hacia arriba, entonces I1 pues la quito, ¿vale? Se va completamente, toda esta rama desaparece, ¿no? Cuando hacemos el paralelo de varios elementos, I2 pasa lo mismo, desaparece, desaparece, desaparece del circuito. Y ahora I3 ya no es I3, le cambio el nombre y tampoco vale 4 amperios, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí voy a hacer el paralelo de estas tres fuentes de corriente, de I1, de I2 y de I3. A ver, ¿dónde están? Aquí, ¿no? Aquí las vemos, I1, I2 e I3. Como yo he considerado como sentido positivo I3, ¿vale?
el sentido positivo hacia arriba, ¿vale? La única fuente que va hacia arriba es I3. Entonces, el valor de corriente de I3 lo voy a dejar como está, 4 amperios. Y a eso le voy a restar los valores de todas las fuentes que vayan hacia abajo. Es decir, le resto I1, a 4 amperios le resto 1 y le resto I2, le resto 2 amperios. Entonces tengo 4 menos 2 menos 1. ¿Vale? Esta fuente va a valer, como la he puesto yo hacia arriba, 4 menos 2 menos 1. Es decir, un total de 4 menos 2 menos 1, pues 1 amperio hacia arriba. ¿Que la habéis puesto hacia abajo? Estupendo también, ¿vale? Estupendísimo también. Valdría menos 1 amperio y estaría igual de bien, ¿vale? Resuelto el ejercicio. Estupendo. Bueno, más agrupaciones que podemos hacer aquí. Venga, más agrupaciones que podemos hacer aquí. Si os fijáis, ¿vale? Aquí tenemos estas 3 resistencias, ¿no? Que están aquí. ¿Cómo están estas 3 resistencias que están aquí? La de 7 ohmios, la de 6 ohmios y la de 6 ohmios. ¿Cómo están? ¿Cómo están colocadas? Venga, haz el vídeo y pensadlo. Bueno, pues si lo habéis pensado ya, os habréis dado cuenta que están en paralelo, ¿vale? Entonces lo que hemos de hacer, pues es el paralelo de estas 3 resistencias que tenemos aquí. El paralelo, pues bueno, por no borrar el circuito, voy a volver a copiar este circuito y lo pego aquí en el lateral, ¿vale? Y bueno, pues voy a hacer el paralelo ahora de estas 3 resistencias. Estas 3 resistencias de aquí están en paralelo. Entonces, bueno, pues hago el paralelo de las 3 resistencias. Cuando hacemos el paralelo, ¿qué hemos dicho que había que hacer? Quitar todas las resistencias, todas las ramas y dejar solo una. Yo voy a hacer eso, ¿vale? Voy a quitar, yo que sé, por ejemplo, las 2 de arriba, podéis quitar las que queráis, ¿eh? Pero voy a quitar, por ejemplo, las 2 de arriba. Las 2 de arriba las quito y la de abajo voy a quitar el valor, obviamente, ¿vale? Porque ahora ya no va a valer lo mismo. Dejo solo una, ¿vale? Y ahora pues hago el paralelo de las 3 resistencias. ¿Cómo hago el paralelo? Pues bueno, puedo llamar la resistencia resultante, bueno, pues R equivalente, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer pues es, ¿no? 1 dividido entre 1 entre R1, que R1 era 7 ohmios, más 1 entre 6 ohmios, más 1 entre 6 ohmios. Si hacéis esta operación, ¿vale? Si hacéis esta operación, yo la tengo hecha por aquí, son 2,1 ohmios la resistencia resultante. 2,1 ohmios. La resistencia resultante, ¿vale? 2,1 ohmios, que es esta resistencia de aquí, 2,1 ohmios. Estupendo, genial. Venga, más cosas que podemos hacer aquí. Venga, más cosas que podemos hacer aquí. Más agrupaciones que podemos hacer aquí. ¿Qué más agrupaciones veis vosotros? Yo, por ejemplo, veo que tengo aquí una fuente de tensión y aquí 2 fuentes de tensión más. ¿Cómo están estas fuentes de tensión conectadas entre sí? ¿Cómo están conectadas? Parad el vídeo y pensadlo. Bueno, pues si lo habéis pensado, podréis ver que estas fuentes de tensión están conectadas en serie, ¿vale? Estos componentes los podemos mover, ¿no? Y esta resistencia, si os causa, si no os gusta que esté aquí, la podéis poner aquí arriba, ¿vale? Y veréis las 3 fuentes conectadas en serie. Entonces, tenemos 3 fuentes de tensión que están conectadas en serie. Fuentes de tensión conectadas en serie, ¿cómo las podemos agrupar? Venga, revisad los vídeos anteriores, la parte de los apuntes del tema, donde vimos cómo se agrupaban fuentes de tensión que estuvieran en serie. Bueno, pues la forma de agruparlas, si os dais cuenta, era sumar sus valores, así de sencillo, ¿vale? Sumar los valores de las fuentes de tensión. Entonces voy a hacer eso, ¿vale? Voy a hacer eso. Venga, copio el circuito otra vez, me vengo por aquí, ¿vale? Me vengo por aquí, bueno, voy a borrar, ¿vale? Esta parte de aquí para que no me moleste. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es agrupar estas 3 fuentes de tensión. Bueno, voy a cambiar un poquito el color, que no sea... para hacerlo un poquito distinto, esta fuente de aquí y estas 2 de aquí están todas en serie. Entonces lo que voy a hacer es agruparlas en serie. Agruparlas en serie únicamente sumarlas, ¿vale? Entonces hemos de elegir, a ver, voy a hacer un poquito más grande, un poquito más de zoom, ¿vale? Entonces hemos de elegir un sentido de la fuente resultante, el más arriba o el más abajo. Hay que elegir una polaridad, ¿vale? De la fuente resultante. ¿Dónde colocamos el más? ¿Arriba o abajo? Yo, por ejemplo, lo voy a colocar arriba. Si alguien lo quiere colocar abajo, pues que lo coloque abajo. Entonces, cuando agrupamos algo en serie, ¿qué hay que hacer? Pues quitar todos los elementos que estén en serie y cambiarlos por un cable y dejar solo uno de ellos, ¿vale? Que ya cambia su nombre y su valor, cambia todo. Yo, por ejemplo, como el resultante voy a dejar el más arriba, pues voy a dejar una de estas 2 fuentes que tenía el más arriba.
Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, pues donde estaban el resto de fuentes, poner un cable. Bueno, voy a ponerlo en negro. Poner un cable y poner un cable. Y este sigue siendo mi circuito, ¿vale? Y ahora agrupar fuentes en serie es sumar sus valores. Pero hay que sumar sus valores teniendo en cuenta, claro, la polaridad de cada fuente, ¿no? Como el más está arriba en la fuente resultante, el más está arriba, todas las fuentes que tengan el más arriba, sumaremos sus valores tal cual aparezcan. Y las que tengan el más abajo, lo que haremos será cambiarles el signo de su valor. Entonces aquí vemos que V2 y V1 tienen el más arriba. Por tanto, sumaremos 15 voltios y 12 voltios, tal cual. Y luego V3 vemos que tiene el más abajo, ¿vale? En este caso está en el lado izquierdo, pero que si esto lo pusiéramos aquí, lo volcáramos aquí, estaría abajo, ¿no? Si fuéramos recorriendo así en este sentido esta malla, entraríamos aquí por el menos, aquí por el más y aquí por el más. Entonces, como tiene el más en el otro lado, estos 5 voltios hay que cambiarles el signo. Y hay que poner menos 5 voltios. Pues por tanto hacemos más 15, más 12, menos 5. ¿Vale? 15 más 12 menos 5 voltios. Si hacemos esta operación de 15 más 12 menos 5 voltios, nos da esto 22 voltios. 22 voltios con el más arriba. Bueno, pues estupendo, ya tenemos esto. Bueno, ya tenemos aquí, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí este circuito, ¿vale? Tenemos aquí este circuito. Venga, tenemos ya aquí este circuito. Bueno, no, perdonad. Me he ido, ¿vale? Bueno, estaba aquí abajo el circuito más reducido, ¿vale? Con esto del zoom me he ido. Entonces, bueno, me voy a venir aquí otra vez, ¿vale? Vengo aquí abajo, voy a hacerlo aquí otra vez directamente. Pongo por aquí un cable, borro esta fuente de tensión que vale más 15 más 12 menos 5, es decir, 22 voltios, ¿vale? 22 voltios. Estupendo. Venga, pues ahora hemos de pensar qué más agrupaciones hemos de hacer. ¿Qué más agrupaciones podemos hacer aquí? Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer? Alguien me podría decir, bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, esta resistencia de 2,1 ohmios, unirla en serie con esta de 12 ohmios, ¿no? Porque esta a continuación de esta y aquí hay un nudo que es el punto B. Entonces, esto con esto está en serie. Pues error, ¿no? No están en serie. Esta resistencia con esta no están en serie. Y no están en serie porque cuando nos piden calcular el equivalente entre dos puntos, los puntos A y B, esto es muy importante, hay que verlos como nudos, en este caso. Hay que verlos como nudos. Entonces, si los vemos como nudos, este punto sería un nudo. Entonces, en el equivalente serie, cuando tenemos dos elementos en serie, nunca hay un nudo entre ellos. Esto no es un nudo. Si aquí sale un cable, ya no están en serie. Dejan de estar en serie. Por tanto, esta resistencia y esta no están en serie. Pues es una agrupación que no podemos hacer. En paralelo, vamos a ver si están en paralelo. Este terminal de aquí sí que está unido con este de aquí. Pero sin embargo, este de aquí está unido con el otro. No, por aquí no puedo llegar. Por aquí no puedo llegar. Por aquí no puedo llegar. Pues no, tampoco nos sirve eso, ¿vale? No nos sirve eso. Alguien me puede decir, pues bueno, podemos hacer esta resistencia en paralelo con esta otra. ¿Están en paralelo? ¿De verdad? ¿Creéis que están en paralelo? Vamos a verlo. Este terminal, el superior, sí que está unido con el superior de esta. Pero, ¿y los terminales inferiores? ¿Están unidos entre sí? Vamos a ver si yo puedo llegar de aquí al otro terminal inferior sin tener que atravesar un componente. Voy a intentarlo. Componente, no puedo seguir. Voy a intentarlo por aquí. Componente, no puedo seguir. Lo intento por aquí. Componente, no puedo seguir. Pues por tanto, este punto no está unido con este. Por tanto, tampoco están en paralelo. Pues no puedo continuar por ahí. Venga, pues pensad ahora qué conversiones podríais hacer para reducir todavía más este circuito. Bueno, pues si habéis pensado un poquito y habéis visto este circuito, os habréis dado cuenta que aquí tenemos una fuente de tensión ideal y en serie una resistencia. ¿Esto qué es? Este componente, ¿cómo le llamamos en los vídeos anteriores? Pues este componente le llamábamos fuente de tensión real. Y las fuentes de tensión real sabíamos convertirlas a fuentes de corriente real. Cuando convertíamos una fuente de tensión real a una fuente de corriente real, lo que teníamos era una fuente de corriente y en paralelo una resistencia. Fijaros bien que si hacemos aquí esta conversión, nos va a quedar todo en paralelo. Dos resistencias en paralelo,
dos fuentes de corriente en paralelo que vamos a poder agrupar fácilmente. Por tanto, es una conversión que podemos hacer, ¿vale? Entonces vamos a convertir esta fuente de tensión real en una fuente de corriente real, en una fuente de I real. Vamos a hacer esta conversión. Venga, entonces copio de nuevo por aquí, copio de nuevo por aquí, pego por aquí, pego por aquí, y lo que voy a hacer ahora pues es esta fuente de tensión la quito aquí fuera y pongo aquí su conversión en fuente de corriente. Una fuente de corriente hemos dicho que tenía una resistencia en paralelo con la fuente de corriente por resistencia y luego por aquí fuente de corriente en paralelo. El valor de la resistencia, ¿de cuánto es? Si miráis los temas anteriores veréis que es exactamente del mismo valor que el que tenía la fuente de tensión real, 11 ohmios en este caso. 11 ohmios, ya lo tenemos, 11 ohmios. ¿Y el valor de la fuente de corriente de cuánto es? Pues si miráis los temas anteriores sobre conversión de fuentes, veréis que la corriente de esta fuente se calcula dividiendo la tensión de la fuente de tensión real entre el valor de la resistencia. Es decir, 22 voltios entre 11 ohmios. Es decir, 2 amperios. ¿Y la flecha de esta fuente hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues del tema anterior vimos que esta fuente tenía que apuntar hacia el más de la tensión. Como el más de la tensión está arriba, pues esta fuente apunta hacia arriba. Así, ya tenemos esta conversión hecha. ¿Y aquí qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado aquí? Pues aquí hemos ganado que estas dos resistencias ahora están en paralelo. Pero es que esta fuente de corriente y esta otra también están en paralelo. Cuando tenemos elementos en paralelo los podemos cambiar de sitio. Yo esta fuente la puedo poner aquí al principio, si no veis claramente el paralelo, ¿no? Bueno, pues está claro, ¿no? Tenemos dos resistencias en paralelo y dos fuentes de corriente en paralelo. Agrupar resistencias en paralelo sabemos, agrupar fuentes de corriente en paralelo sabemos. Pues venga, vamos a hacer esa agrupación, ¿vale? Yo lo voy a hacer ya sobre este mismo circuito de aquí, ¿vale? Por simplicidad. Entonces, bueno, pues cuando agrupamos dos fuentes de corriente en paralelo, ¿qué teníamos que hacer? Quitar una de las dos, la que quisiéramos. Yo en este caso, pues por ejemplo, voy a quitar esta de aquí, ¿vale? Quito esta de aquí, quito esta de aquí, y la otra le cambio el valor. Le cambio el valor y ahora el valor de esta fuente de corriente va a ser la suma de las dos fuentes de corriente, teniendo en cuenta el sentido de cada fuente, claro. Esta fuente antes era de 2 amperios subiendo hacia arriba, ¿no? Esta que acabo de quitar tenía 1 amperio subiendo hacia arriba también. Entonces lo que tengo que hacer pues es sumar, ¿no? 2 amperios más 1 amperio, 3 amperios. Y el resultado, por supuesto, subiendo hacia arriba. Así de sencillo. Y luego tengo aquí dos resistencias. Hago el paralelo de estas dos resistencias. ¿Cómo hago el paralelo de dos resistencias? Pues quito una, ¿vale? Quito una de las dos, esa rama se va fuera, ¿vale? Se va esa rama. Luego la otra resistencia cambia el valor. El valor ya es pues el equivalente paralelo de las dos resistencias, ¿no? Si hacemos el paralelo de dos resistencias, la R paralelo la podemos hacer como una por la otra entre una más la otra, ¿no? R1 por R2 entre R1 más R2. En este caso, ¿vale? Eran 11 ohmios y 32 ohmios, ¿no? Pues 11 por 30 y 33, perdón. 11 por 33 entre 11 más 33, ¿vale? Si hacemos esta operación... Si hacemos esta operación 11 por 33, ¿vale? Y esto lo dividimos entre 44, pues esto nos da 8,25 ohmios, ¿vale? 8,25 ohmios. 8,25 ohmios. Aquí. 8,25 ohmios. 8,25 ohmios. Bueno, ya estamos casi, ¿no? Casi esto lo tenemos. Venga, ¿qué agrupaciones podemos hacer ahora? ¿Qué agrupaciones hay que hacer ahora? Vamos a ver, venga, vamos a ver qué agrupaciones podemos hacer. ¿Podemos juntar esta resistencia de aquí en paralelo con esta? Vamos a verlo. Este punto es este, ¿vale? Se cumple uno de los dos requisitos del paralelo. El otro requisito es que el terminal inferior de esta coincida con el terminal inferior de esta otra. Vamos a ver si son el mismo punto. Vengo por aquí, llego por aquí, componente, no puedo seguir. Vengo por aquí, componente, no puedo seguir. Por tanto, no son el mismo punto. Por tanto, no están en paralelo. ¿En serie? ¿Yo puedo juntar esta con esta en serie? Pues la respuesta es clara y es no. ¿Por qué? Porque el punto A es un nudo. Si yo hiciera el serie de esto con esto, pues, bueno, no están en serie, básicamente. Entonces yo no podría hacer el serie. Sería un error muy grave.
¿Esta de aquí con esta de aquí están en serie? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un nudo. Mismo motivo. ¿Están en paralelo? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque este terminal no está unido con un terminal de la otra resistencia. Yo no puedo ir de este punto a este sin tener que atravesar un componente. Entonces, pues tampoco están en paralelo. Pues por ahí no puedo tirar. Ahí no puedo tirar. ¿Qué más cosas puedo hacer? Venga, ¿qué más conversiones puedo hacer? Aquí. A ver qué se os ocurre. ¿Qué os parece? ¿Aquí qué tengo? ¿Aquí qué tengo ahora? ¿Esto qué es? Tengo una fuente de corriente y en paralelo una resistencia. ¿Esto qué era? ¿Esta configuración qué era? La hemos visto antes. Esto era una fuente de corriente real. Una fuente de corriente real. Lo que puedo hacer aquí es esta fuente de corriente real pasarla a fuente de tensión real. Si hago esta conversión de fuente de corriente real a fuente de tensión real, me va a quedar ya, me voy a quitar una de las dos ramas y me va a quedar todo en la otra rama. Parece que algo voy a ganar, porque si solo me queda una rama, voy a poder agrupar la resistencia con esta otra y luego ya, pues bueno, agrupando un poquito más, podré llegar a una sola resistencia y una sola fuente. Venga, pues voy a hacer eso. Voy a pasar esta fuente de corriente real a una fuente de tensión real. Una fuente de tensión real que tiene una resistencia y tiene también una fuente de tensión en serie con esa resistencia. Por tanto, cuando hacemos una conversión de fuente de corriente real a fuente de tensión real, hay que quitar una de las dos ramas, o la de la resistencia o la de la fuente de corriente. Yo voy a quitar la de la fuente de corriente, ¿vale? De 3 amperios que era, ¿vale? Y aquí, en serie con la resistencia, en serie aparece ahora una fuente de tensión, ¿vale? Que esta fuente de tensión, el más está hacia donde apuntaba la fuente de corriente, apuntaba hacia arriba. Y lo que valga esta tensión de aquí será la corriente que teníamos antes, 3 amperios por 8,25 ohmios, por el valor de esta resistencia, porque el valor de la resistencia, cuando hacemos una conversión de fuentes, no cambia. 3 amperios por 8,25 ohmios, estos son 24,75 voltios, que es el valor de esta fuente, 24,75 voltios, que es el valor de esta fuente de tensión de aquí. ¿Y ahora qué hemos ganado aquí? ¿Qué hemos ganado aquí? Pues hemos ganado que esta resistencia y esta ahora están en serie. ¿Por qué? Porque yo esta resistencia sí que la puedo poner aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún nudo, ¿vale? Aquí ya no veis ningún nudo por aquí por el camino, ¿vale? No hay ningún punto donde salgan 3 o más cables. Entonces no hay ningún nudo. Entonces yo puedo esta resistencia ponerla aquí abajo y estaría en serie con esta. ¿Yo podría hacer el serie de la resistencia de 12 ohmios con la de 8,25 ohmios? Pregunto, ¿lo podría hacer? Pues si yo hago el serie de esta resistencia con esta otra, ¿qué pasa? Automáticamente el punto A desaparece. El punto A yo lo quitaría. Y yo estaría calculando el equivalente entre otros dos puntos distintos. El punto B que seguiría y otro punto, que podría ser este, por ejemplo. Pero yo no estaría calculando el equivalente entre los dos puntos que me piden a mí. Por tanto, yo no puedo hacer el serie de esta resistencia con esta otra. ¿Por qué? Porque cuando me piden un equivalente entre dos puntos, esos dos puntos, y lo digo aquí bien grande, hay que verlos como nudos del circuito. Por tanto, si esto es un nudo del circuito, el punto A es un nudo, esta resistencia y esta dejan de estar en serie. Entonces yo no puedo agruparlas en serie. Bueno, pues voy a hacer la agrupación que sí que puedo hacer, que es esta con esta en serie. Venga, voy a agrupar estas dos resistencias en serie. Si las agrupo en serie, lo que tengo que hacer es que quito una, por ejemplo esta de aquí, la que queráis, ¿vale? La de 8,25 la quito y la otra ya cambia su valor. Ahora pasa a ser 2,1 más 8,25 porque están en serie. Si sumamos a 8,25 le sumamos 2,1, esto nos da 10,35 ohmios, que es el nuevo valor de esta resistencia de aquí. Estamos muy cerca del final ya. Me han pedido una fuente de corriente real. Lo que me han pedido al principio era esto. Este es mi objetivo. 2 componentes solo. De momento tengo fuentes de corriente, no tengo aquí, y tengo 2 resistencias. Pues a ver qué puedo hacer. ¿Estas 2 resistencias están en paralelo? Voy a ver si están en paralelo. Este punto es este. Sí, correcto. Vale, es uno de los requisitos del paralelo. Pero yo pregunto, ¿este punto es este? Voy a ver si yo puedo llegar de aquí a aquí sin atravesar un componente. Voy a intentarlo. No puedo. Por tanto, no están en paralelo. ¿Vale? Alguno me podría decir, claro, pero yo puedo coger esta resistencia y pasarla aquí. Entonces ya este punto estaría unido con este. Vale, os doy la razón. Pero entonces el otro punto, este, dejaría de estar unido con este. Por tanto, seguirían sin estar en paralelo estas dos resistencias.
¿vale? Bueno, ¿qué me piden a mí? Una fuente de corriente real. ¿Qué os parece? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Qué tengo yo aquí? Aquí tengo una fuente de tensión y tengo en serie con esa fuente de tensión una resistencia. ¿Eso qué es? ¿Esta configuración qué es? Que la acabamos de ver. Venga, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que llamamos? Pues esto es una fuente, esta configuración que hemos llamado antes es una fuente de tensión real. Una fuente de tensión real. Cuando yo tengo una fuente de tensión real, lo que puedo hacer es pasarla a fuente de corriente real. Y todo pasa a estar en paralelo. Si yo consigo poner una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y en paralelo con esta otra resistencia, lo que puedo hacer es agrupar las dos resistencias en paralelo y fin, ya tengo fuente de corriente con resistencia en paralelo, que es la definición de fuente de corriente real. Por tanto, ¿qué es lo que me piden? Por tanto, lo que tengo que hacer, pues básicamente es eso, ¿vale? Es eso, pasar esta fuente de tensión real a fuente de corriente real. ¿Cómo hago esa conversión? Pues la fuente de tensión de 24,75 voltios hay que quitarla, ¿vale? Hay que quitarla. La quito de aquí, fuera, ¿no? La quito de aquí. Lo que tengo que dejar, pues es solamente una... Tengo que dejar pues la resistencia y en paralelo con esa resistencia coloco una fuente de corriente, voy a barrar un poquito por aquí, ¿vale? Para que no me molesten las cosas. Coloco una fuente de corriente real, ¿vale? La resistencia se queda, que vale lo mismo que valía, y en paralelo no coloco una fuente de corriente, ¿vale? Una fuente de corriente ideal, ¿vale? En este caso, claro, una fuente de corriente ideal que es pues la definición de fuente de corriente real es resistencia y en paralelo, ¿vale? Aquí, en paralelo, aquí, pues tendría una fuente de corriente, ¿vale? Y esto, pues nada, es que esto yo lo puedo poner así, básicamente, fundamentalmente, ¿vale? Y así me quito esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí fuera. Me quedaría, me he pasado un poco borrando, pero me quedaría este circuito, ¿vale? En resumidas cuentas, este de aquí. Bueno, el valor de la resistencia, cuando hacemos una conversión de fuente de tensión real a fuente de corriente real, el valor de la resistencia no cambia. El valor de la fuente de corriente pasa a ser lo que valía la tensión, es decir, pasa a ser V entre R, ¿vale? Lo que valía la tensión, que era 24,75 voltios en el circuito anterior, dividido entre el valor de la resistencia, 10,35. Esto no es la ley de Ohm. Esto coincide con la ley de Ohm, casualmente, ¿vale? Pero esto es conversión de fuentes. Entonces no es la ley de Ohm. Yo aquí no estoy aplicando la ley de Ohm. Estoy aplicando la conversión de fuentes, la relación que hay de conversión de fuentes, que casualmente, cuando yo paso de fuente de tensión real a fuente de corriente real, para sacar el valor de la corriente de esa fuente, coincide con la ley de Ohm, la expresión. Pero es una casualidad. No es que esté aplicando la ley de Ohm. Lo mismo pasa cuando yo paso de fuente de corriente real a fuente de tensión real. Para sacar la tensión, yo multiplico corriente por resistencia, que casualmente coincide con la ley de Ohm, pero es una casualidad. Yo no aplico la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, aplico aquí las expresiones de conversiones de fuentes reales. Si yo divido 24,75 entre 10,35, esto me da 2,4 amperios. 2,4 amperios. Y aquí, ¿hacia dónde apunta esta fuente? ¿Hacia dónde apunta esta fuente? Pues aquí nos hemos de acordar hacia dónde apuntaba la fuente anterior. La fuente anterior, si os acordáis, tenía el más arriba. Como tenía el más arriba, la flecha tiene que apuntar hacia el más, tiene que apuntar hacia allá. Es decir, tiene que estar aquí, ¿vale? Hacia allí tiene que estar la fuente. Entonces tendríamos una fuente de 2,4 amperios. Bueno, nos han pedido una fuente de corriente real, y una fuente de corriente real tiene dos componentes, una fuente de corriente ideal, que ya lo tenemos aquí, y una resistencia en paralelo. Aquí, ¿cuántas resistencias en paralelo tenemos? Pues dos, esta y esta. Ahora esta resistencia sí que está ya en paralelo con esta, ¿vale? Lo vemos aquí claramente. ¿Por qué? Porque al hacer esta conversión de fuentes, este punto sigue estando unido con este, como estaba antes, pero aquí, este punto de aquí, el punto que es el punto A, ahora también es este otro extremo. Entonces, como están unidos los dos terminales de las dos resistencias a dos puntos distintos, eso es una conexión paralelo. Por tanto, tenemos aquí una conexión paralelo de esta resistencia con esta de aquí. Están las dos en paralelo. Por tanto, podemos hacer, bueno, pues la conexión paralelo de estas dos resistencias, ¿vale? Vamos a hacer la conexión paralelo. Venga, cuando hacemos la conexión paralelo, ¿qué hacemos? Pues quitamos una de las dos, la que queráis. Yo quito esta de aquí abajo para que se me quede más comprimida la cosa, de 10,35 ohmios.
¿vale? Y la de arriba ya pasa a valer otra cosa. Deja de valer lo que valía 12, pues deja de valer lo que valía y pasa a valer pues lo que sería la nueva R paralelo, ¿vale? La R paralelo que la podemos hacer como una por la otra entre una más la otra. Es decir, esto lo podemos poner como 12 ohmios, que era el valor de la resistencia de arriba, por el valor de la resistencia de abajo, 10,35, entre 12 más 10,35, entre la suma de los dos, ¿no? O si queréis, pues podéis utilizar la expresión general. 1 entre R paralelo es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Esto cada uno que lo haga como quiera. Y esto me sale 5,56 ohmios. Por tanto, esta resistencia de aquí tiene un valor de 5,56 ohmios. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Que ya estoy muy contento, ¿no? ¿Qué tengo aquí al final? ¿Esto qué es? Una fuente de corriente ideal y en paralelo una resistencia. Y esto es una fuente de tensión real, que es lo que me pedían al principio, ¿no? Me han pedido que obtenga una fuente de I real equivalente a todo el circuito visto desde A y B. Pues esta es la solución del circuito. Esto es el resultado final del circuito. Por tanto, ya tengo este problema de examen resuelto. Tengo estos 2,75 puntos. Ya tengo con esta solución de aquí, borro un poquito para que quede más claro, ya tengo con esta solución de aquí 2,75 puntos de este examen parcial del curso 2019-2020, pues en mi bolsillo, así de sencillo.